Oigan amigos, ¿quién está de guardia de R1 en el hospital? Tu audífono.
Buenas noches. Vamos a esperar unos minutos más a que se conecten los demás y ya damos inicio al tema. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de hernias. Soy Angélica Conde, soy residente de segundo año de cirugía general. Entonces, los objetivos de la clase van a ser conocer la importancia de las hernias en pacientes quirúrgicos, contar con las competencias necesarias para poder realizar una adecuada valoración cuando un paciente presenta una hernia, aplicar los conocimientos para discernir cuál es la mejor técnica quirúrgica, dependiendo del contexto del paciente, e identificar al paciente en riesgo de complicaciones postquirúrgicas y la forma de prevenirlas y tratarlas. ¿Por qué es tan importante para el cirujano general hablar de hernias? Primero, porque es el procedimiento quirúrgico más frecuente en todo el mundo. Hay un riesgo durante la vida de presentar una hernia de 27% en los hombres y 3% en las mujeres, y aproximadamente se reparan al año más de 750,000 hernias inguinales con una distribución bimodal solo en Estados Unidos. Por orden de frecuencia se presentan primero las inguinales, umbilicales, incisionales, femorales, epigástricas, paramedia, lumbar y las de piso pélvico. Vamos a hablar de las generalidades. Como definición tenemos que una hernia es una protrusión de un tejido, estructura o parte de un órgano a través del tejido muscular o membrana en los cuales es contenida normalmente o a través de un orificio natural anormalmente dilatado. Ahora hablaremos de la anatomía de la pared abdominal. Está compuesta por 4 paredes. La pared posterior está conformada por una pared osteomuscular que la integran la columna vertebral, sacro y el hueso coxal, y los músculos iliopsoas y cuadrado lumbar. La pared anterolateral la conforman los músculos rectos abdominales y piramidales y 3 músculos anchos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y la pared superior por el diafragma, mientras que la pared inferior está conformada por el piso pélvico. La pared anterolateral se conforma de 2 regiones, la región media, que es la esternocostopubiana, y la región lateral. La primera tiene 3 regiones más, la epigástrica, la umbilical y la hipogástrica, y la lateral está conformada por la región costoilíaca e inguinoabdominal. Va a haber 9 capas del abdomen. De afuera hacia adentro primero va a estar la piel, luego el tejido celular subcutáneo, que se va a dividir en la fascia de Camper, y luego está la fascia de Scarpa. Posteriormente vamos a tener la aponeurosis y el músculo oblicuo externo, la aponeurosis y el músculo oblicuo interno, la aponeurosis del músculo transverso y del abdomen, la fascia transversalis, que se va a dividir en 2 capas, la lámina anterior y la lámina posterior. Luego va a estar la grasa preperitoneal y por último tenemos al peritoneo.
La primera capa va a ser la piel, que va a ser una capa reticular de la dermis en donde se van a encontrar las fibras de colágeno. Nos va a interesar por dos cuestiones, por las líneas de tensión, que van a ser las líneas de Langers y las líneas de Grace. Las primeras van a estar dispuestas en forma paralela y van a dar a la piel las líneas divisorias. Estas nos van a interesar porque nos van a ayudar bueno, no nos van a ayudar, sino nos van a definir más o menos cómo va a quedar la cicatrización. Y las segundas van a marcar la dirección en que se arruga la piel cuando los músculos se contraen. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo. La primera capa es la capa superficial o la fascia de Camper, la cual es una capa gruesa, va a contener la grasa por debajo de la pared abdominal y esta es la que va a sangrar junto con la capa reticular de la dermis. Va a contener fibras del músculo dartos del escroto y los vasos sanguíneos que podemos encontrar en esta zona van a ser los epigástricos, que van a ser vasos, y los vasos ilíacos circunflejos, que van a ser tributarios de los vasos femorales. También tenemos la fascia de Scarpa o la capa profunda, que es una membrana homogénea, es más prominente en la región de la ingle y está conectado laxamente al músculo oblicuo externo y muy adherido a la línea alba y a la sínfisis del pubis. Se va a prolongar hasta el pene y va a formar el ligamento fundiforme, que también se conoce como ligamento suspensorio del clítoris en el caso de las mujeres. En el tejido graso subcutáneo vamos a encontrar varios vasos. Medialmente vamos a encontrar a la pudenda externa superior, intermedio a la epigástrica superficial subcutánea, abdominal, lateralmente a la circunfleja ilíaca superficial. Estas van a ser ramas colaterales de la arteria femoral común. Y las venas van a ser correspondientes a las mismas y van a drenar en el callado de la vena safena magna, que es la vena safena interna, y esta se va a encontrar dentro del triángulo femoral o de Scarpa. La pared anterolateral, nada más recordando, son 5 músculos planos, van a ser mediales, el recto anterior del abdomen y el piramidal, y laterales, el oblicuo externo, el interno y el transverso. Entonces, vamos a empezar con el oblicuo externo. Este es el más superficial, va a estar desde las primeras 8 costillas a la línea alba y al pubis y a la cresta ilíaca. Por debajo de la cresta ilíaca solo se va a fijar la aponeurosis. Y la inserción de las fibras anteroinferiores van a formar el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, pues, es una porción gruesa de este músculo y va a ir de la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis. También vamos a tener el ligamento lacunar, que va a ser triangular. Esta es una extensión del ligamento inguinal antes de su inserción del tubérculo del pubis. Se va a insertar en el pubis. Y en su terminación lateral se va a encontrar con el extremo proximal del ligamento de Cooper y se considera que es el borde medial del canal femoral. El anillo inguinal externo es lo mismo que el anillo superficial. Va a estar arriba del borde superior del pubis, va a ser lateral al tubérculo del pubis y eso tiene una apertura triangular de la aponerosis del músculo oblicuo externo. Aquí está. Va a tener 2 bordes, el borde medial, que va a ser la aponeurosis del músculo oblicuo externo y se va a relacionar con el borde lateral del recto, y el borde lateral, que va a estar el ligamento inguinal junto al tubérculo, ¿ok? Luego tenemos el músculo oblicuo interno. Esta va a ser la capa media. El origen va a ser la fascia toracolumbar y va a ir a las últimas 4 costillas, a la línea alba y al pubis. La aponeurosis arriba del ombligo se va a dividir para envolver al recto abdominal. Entonces aquí se divide y se va a mezclar con las líneas de la línea alba. Por debajo del ombligo la aponeurosis no se divide y solo va a correr anterior. Las fibras inferiores van a ser un arco sobre el cordón espermático o sobre el ligamento redondo. El músculo transverso es el más profundo y las fibras van a correr horizontalmente. Surge de la fascia sobre la cresta ilíaca y sobre la fascia toracolumbar y del iliosoas y sobre las 6 costillas inferiores. En el borde inferior forma una curva que se llama arco transverso del abdomen. Ahorita vamos a hablar más de él. La aponeurosis se va a unir al músculo oblicuo interno y las fibras mediales se van a insertar en el pubis y van a formar el ligamento de Henle, que se va a relacionar con la vaina del recto, que es una inserción densa de la aponeurosis transversa lateral al tendón y el músculo del vientre del músculo recto.
El tendón conjunto va a ser la fusión de las fibras inferiores del músculo oblicuo interno con las fibras del músculo transverso del abdomen que se inserta en el tubérculo del pubis y en la rama superior del pubis. Luego tenemos el músculo recto del abdomen, en el cual pues va a ir desde la quinta, sexta y séptima costillas y el proceso gifoideo arriba hasta la cresta del pubis, la sínfisis del pubis y la rama superior del pubis. Tenemos la fascia transversal, que es la porción de la capa que va a cubrir al abdomen en la parte interior. Va a ser continua a la fascia tanto del lumbar, ilíaca, psoas y del obturador y va a continuar medialmente hacia la fascia del recto, formando posteriormente la cobertura de la parte interna del músculo recto. La parte inferior de la fascia del transverso va a ir entre la fascia del transverso abdominal y va a formar la parte superior del ligamento del Cooper. También tenemos el tracto iliopúbico, que es una banda aponeurótica dentro de la lámina del transverso del abdomen y va a ir va a estar relacionado con los vasos externos femorales. Vamos a tener varios pliegues en el espacio preperitoneal que van a ser entre el peritoneo posterior y la fascia transversalis. Cerca del pubis, el peritoneo va a ser separado de la fascia transversalis por el uraco, que es una membrana, es un remanente fibroso que se va a extender desde el apéndice, bueno, desde el ápex más bien de la vejiga hasta el ombligo. En esta área, pues se va a conocer como espacio de Retzius. En cambio, y este es medial, en cambio, en la parte lateral se va a conocer como espacio de Bogros. Tenemos el orificio miopectíneo, que también se conoce como de Frouchot, que va a ser superiormente, bueno, este es muy importante porque aquí va a ser donde se originen todas las hernias del canal inguinal. Entonces, superiormente van a estar las fibras del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Medialmente va a estar conformado por el borde lateral del músculo recto, inferiormente por el ligamento de Cooper y lateralmente por el músculo iliosoas. Va a tener el triángulo de Hesselbach, que nos va a ayudar para saber si son hernias directas o indirectas. Si son mediales a los vasos epigástricos, entonces vamos a hablar de que son hernias directas, y si son laterales, de que son hernias indirectas. Y por último, tenemos el canal inguinal, que pues va a ir de una forma oblicua y va a tener 4 límites. La pared posterior va a estar conformada por la fascia transversal, la pared anterior por la aponeurosis del oblicuo externo, que va a tener el pilar lateral y de las fibras intercrurales, y también por el oblicuo interno. El techo va a estar dado por las fibras del músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen, y el suelo va a estar conformado por el ligamento inguinal. Ahora vamos a hablar acerca de las mallas. A ver, en esto que me expresan. Un momento, que tengo fallas técnicas. ¿Sí, me escuchan? Sí, yo te escucho. Para todos los que están presentes, pues. Entonces, ¿cómo van a funcionar las mallas? Para saber esto, pues tenemos que saber cuál es el principal problema de una hernia. Esto va a ser... Estaba hablando. Entonces recuerden que el peritoneo es elástico y distensible, entonces va a estar por el defecto y va a ejercer un efecto mecánico sobre el anillo. Entonces, cuando nosotros ponemos una malla, si la ponemos por arriba de la aponeurosis, solo va a tener un efecto de parche. Este efecto de parche va a
a ser vencido por la cavidad peritoneal. Permítanme un momento. Doctor Levy, perdón, no escuché cuando usted habló. ¿Qué quería decir? No, es que quiero comentar que para todos los que están presentes, pues la cuestión de la anatomía de la pared abdominal es muy importante. Entonces a mí me gustaría que antes de que avanzaras, porque ya te estás metiendo directamente a hernias inguinales, pues si entendieron bien la anatomía, porque hoy Jaime acertadamente les dijo, si no entienden la anatomía de pared abdominal, pues se van a perder. Entonces, la verdad es que me gustaría que participara alguno de los R1, y pues que me mencionen, pues, cuáles son las capas de la pared abdominal que mencionó Angélica. Angie, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó? Yo creo que colocar una imagen, ¿no?, de las capas de la pared abdominal y ahorita que participas con uno, ¿no? Espérenme 2 segundos en lo que me muevo. Por favor, cuando pregunten, que sea dirigido, no al aire, porque nadie va a contestar así. Sí, doctora. Dania, ¿estás? ¿Puedes decirnos, por favor, cuáles eran las capas? Sí, buenas noches, doctora. Bueno, 9 capas de externo a interno, empezando por la piel. Después viene la primera fascia, que es la fascia de Camper, el tejido celular subcutáneo, luego la fascia de Scarpa, la aponeurosis, los músculos rectos, la aponeurosis, el músculo oblicuo interno, la aponeurosis otra vez, el músculo externo. No, perdón, me equivoqué. Primero el músculo externo, el oblicuo externo, luego la aponeurosis, luego el oblicuo interno y al final el músculo transverso. Después venía la fascia transversalis del músculo transverso, otra vez tejido celular subcutáneo y el peritoneo. ¿Cuál es la disposición que tiene la aponeurosis? ¿Es la misma la distribución de las capas en la parte superior del abdomen que en la parte inferior? No, doctor. De hecho, mencionan que la aponeurosis bicapa principalmente de los músculos oblicuos en la parte superior del abdomen como que abraza al recto y ya en la parte inferior es más sobre los oblicuos que se van y ya los músculos rectos están mucho más juntos y más pegados. O sea, nada más para que quede claro, la aponeurosis en los tercios superiores del abdomen hacen una bicapa sobre y en la parte inferior esta se vuelve anterior. Es importante a lo mejor para hacer algunas cirugías, por ejemplo, cuando hacen una incisión tipo Kocher, pues cuando cierran la pared abdominal se ve muy clara la división de las aponeurosis. No así, por ejemplo, en la parte inferior del abdomen, en donde solo se ve una capa. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Hay algunas zonas de debilidad en la pared abdominal que son susceptibles de algunas hernias. Específicamente en la zona pararrectal, pues es una zona de debilidad. ¿Por qué? Porque no hay soporte muscular, es prácticamente tejido conectivo y esa se le conoce como la zona aponeurótica de Spiegel. Son raras las hernias en esta parte, sin embargo, también lo tienen que tener en cuenta. Ahora, las capas que mencionan ahí son las capas de la región, en la región inguinal. Solo en la región inguinal tienen todas esas capas, en el resto del abdomen no, difícilmente se distinguen. Es importante
la disección por planos de cada una de estas capas, al menos en esa región, para evitar la lesión vascular. Y otra cosa, más adelante les pone o les hizo mención de la anatomía inguinal, pero de la región posterior. Así como hay una anatomía anterior, también hay que entender la anatomía desde la región posterior en el supuesto de que se realice algún procedimiento laparoscópico. Y es importante esta estructura que mencionó, que es el orificio miopectíneo de Fouchot, que es pues el sitio donde se producen las hernias en la región inguinal y que se debe de buscar disecar al momento de hacer una plastía inguinal laparoscópica tipo TAP. Ya después van a hablar qué opciones laparoscópicas hay. Sin embargo, es importante que entiendan la visión posterior también. Pon tu imagen de donde están los ligamentos medianos y los medios, por favor. Otra. Me parece que es la que sigue. ¿Está? No, en donde tienes la vista posterior del abdomen. Esta mera. Pues como pueden ver, en la región posterior es igual de compleja que la región anterior, y todas estas estructuras son las que se deben de disecar. La mayoría son, por ejemplo, el ligamento mediano es remanente del uraco, están las impresiones también de los vasos laterales que forman los ligamentos medianos y los ligamentos laterales, y se debe de buscar una disección hacia abajo, hacia la vejiga, hacia el espacio preperitoneal. El día de hoy, pues, en el pase de vista vieron a una paciente que se hizo una plastía con un abordaje preperitoneal, pero desde la región anterior. Entonces tienen que ubicar cuáles son los espacios que hay, que es el espacio de Retzius y el espacio de Bogios, y ubicarse para poder realizar una visión adecuada del orificio miopectíneo. Entonces tienen que tener bien en claro la anatomía del orificio miopectíneo para poder entender las hernias desde su punto de vista laparoscópico. Porque hay hernias que van a ser mediales, hay hernias que van a ser laterales, o hay hernias que van a ser femorales, que no van a ser ninguna de estas dos, por lo tanto es una hernia femoral, y pues es importante eso. ¿Sí entendieron más o menos pues esta cuestión de la anatomía? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Si quieres, continúa, Angélica. Entonces, les estaba diciendo de las mallas. Entonces, estas funcionan si lo hacen como un efecto tapón. Entonces, al hacer esto, van a reforzar los tejidos debilitados y después va a haber una reacción fibroplástica, y esto va a conllevar que el peritoneo se endurezca y ya no esté laxo como antes, entonces ya va a dejar de protruir. El objetivo de las plastías sin tensión es endurecer el peritoneo, brindar un efecto de tapón, no de parche, redistribuir la presión intraabdominal, reforzar con un tejido fuerte que va a ser la malla y va a cerrar el defecto. Va a haber criterios para tener como la mejor malla que se llaman criterios de Cumberland y Skell, y son 14. Debe ser inerte, de monofilamento, con poros de mayor de 75 micras de diámetro, resistente a la infección, estimulante de la fibroplasia, integración que se integre con rapidez, que tenga un tejido de integración de malla de patrón normal, permanencia constante en la pared abdominal, fácilmente moldeable y que pueda cortarse sin deshacerse, adaptabilidad a la anatomía de la región, no ser modificado por los líquidos orgánicos, no ser alergénico ni carcinogénico, no producir adherencias y ser barato. Angélica, ¿puedes ponerla al anterior diapositiva? Alguno de los R1, si nos puede decir cuál es la célula más importante en la fibroplasia. Es pregunta después. Buenas noches, son los fibroblastos, doctor. Los fibroblastos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Gracias, Angie. De nada. Se van a clasificar por el tamaño de los poros según la clasificación de Parvis-Amid.
Tipo 1 son macroporos, que son mayores de 75 micras. Por ejemplo, está el polipropileno y el monofilamento. El tipo 2 está el microporo, que son poros menores de 75 micras, como el PTFII. Tipo 3 son macroporo y microporo, que es el teflón, polipropileno, el multifilamento y el poliéster. El tipo 4 son poros submicrones, que estos no se utilizan en la reparación de las hernias, pero el ejemplo es el Silastic. Y también se van a clasificar según el peso de la malla. Son densas cuando pesan más de 100 gramos por metro cuadrado, pesadas entre 46 y 100 gramos por metro cuadrado, ligeras entre 29 y 45 gramos por metro cuadrado, ultraligeras cuando su peso es menor de 28 gramos. Y va a haber diversas complicaciones como infecciones tempranas y tardías. Se dicen que puede llegar a tener infecciones hasta después de 4 años de las cirugías. Ocasionan adherencias intestinales, fistulización a intestinos o extrusión a la piel, dolor crónico, seromas y hematomas, seromas quísticos, disminución de la distensibilidad abdominal, erosión de la malla o estructuras viscerales o vasculares, migración de la malla, recidivas tempranas o tardías, engrosamiento de los conductos deferentes y disminución de la espermatogénesis, y todas estas las veremos al final. Vamos a hablar ahora acerca de las hernias inguinales. Hay que recordar que 5% de la población va a sufrir una hernia de la pared abdominal, 75% de todas las hernias van a ser en la región inguinal, de las cuales 2/3 de estas van a ser indirectas y 1/3 van a ser directas. Las hernias femorales van a ser 3% de todas las hernias inguinales y la hernia inguinal es más frecuente 25 veces en el sexo masculino. Las hernias indirectas tienen una relación 2:1 predominando en el hombre, pero son las hernias más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué se van a dar? Primero hay que recordar que hay varios mecanismos que nos van a proteger de tener hernias. Al nivel del anillo profundo va a ser por la acción de los músculos transverso del abdomen y del oblicuo interno y de la cinta de la fascia transversales, porque van a ocasionar un refuerzo tanto en los márgenes inferiores como mediales. El músculo transverso, al contraerse, va a originar la tracción de la fascia transversales, tanto en sentido craneal como lateral, y esto va a producir el cierre del anillo profundo. Los músculos oblicuo interno, el transverso del abdomen y sus aponeurosis van a ejercer en conjunto una acción de tipo esfínter. Entonces, esto va a ocasionar que se va a impedir la salida de las vísceras o de la grasa preperitoneal. Hay muchas causas, por ejemplo, tos crónica, constipación intestinal, obesidad, prostatismo y múltiples partos. Lo que tienen en común es que van a ser situaciones en donde se va a tener la presión intraabdominal elevada de forma repetida. Entonces, la característica de todo esto es que va a haber una alteración entre la presión, que va a ser la fuerza intraabdominal, y las fibras, que va a ser el sistema formado por las fibras de colágeno y elásticas. Entonces, al haber una sincronía entre la contracción del músculo, va a aumentar la presión intraabdominal, va a descender tardíamente los músculos y esto va a dejar desprotegido el canal. Y también pues o sea, en la cuestión del embarazo es una cuestión diferente, ya que ustedes pensarán que un embarazo va a conllevar una hernia. Sin embargo, esto es como una parte pues natural, porque al haber un aumento del crecimiento uterino, pues va a aumentar la pared abdominal, pero también va a aumentar los diámetros de todos los anillos. Al disminuir el volumen uterino, entonces va a regresar todo a su posición natural y por lo tanto estos defectos van a tender a cerrarse nuevamente. La única indicación para nosotros tratar una hernia en un embarazo es que haya una obstrucción intestinal. Van a haber muchas clasificaciones. Yo les voy a presentar algunas. Primero tenemos la clasificación de Nyquist, que nos va a hablar acerca de cuatro estadios. En el tipo 1 está la hernia inguinal indirecta, en donde el anillo inguinal interno va a ser normal y por lo general son hernias pediátricas. La pared posterior acuérdense que la pared posterior está conformada por la fascia transversalis, va a estar normal, y el saco herniario va a alcanzar la porción media del canal inguinal. El tipo 2 va a ser una hernia inguinal indirecta, en donde el anillo inguinal interno va a estar dilatado, la pared inguinal posterior igual sigue intacta y todavía no va a haber desplazamiento de los vasos epigástricos inferiores profundos. En el defecto
Tipo 3, hay un defecto ya de la pared posterior y se va a dividir en 3. La A es una hernia directa. La B es una hernia inguinal indirecta, en donde el anillo inguinal interno ya está dilatado, la pared posterior ya está involucrada. Acuérdense que las dos previas no lo están. Y va a comprimir medialmente o destruye la fascia transversal del triángulo de Hesselbach. Y la tipo 4 es una hernia recurrente, que se divide en A a D, que es directa, indirecta, femoral y combinado. Luego tenemos la clasificación de Gilbert, en donde la tipo 1 es una indirecta, en donde el anillo interno está apretado con el saco peritoneal de cualquier tamaño. La tipo 2 es indirecta, con el anillo interno menor de 4 centímetros. La indirecta, que es un anillo interno mayor de 4 centímetros, el saco peritoneal tiene un componente de deslizamiento escrotal y hay desplazamiento de los vasos epigástricos. La tipo 4 igual ya es directa, con un defecto del piso inguinal. La tipo 5 es directa, con un defecto directo del piso no mayor de 2 centímetros. La clasificación modificada por Rutkov y Robbins, los 5 primeros tipos van a ser lo mismo que la de Gilbert, y la 6 es una hernia mixta, directa e indirecta, es decir, en pantalón, y la 7 es hernias femorales. Luego, por ejemplo, también está la de Aken-Schuppeli, la de Solinger Jr., y la más actual, que es la de la Sociedad de la Hernia Europea, en donde se va a clasificar en 3. Va a estar lateral, que es lo mismo que indirecta, medial, que es medial directa, y F de femoral. De ahí puede ser primaria o recurrente. Y va a haber cuatro números. 0 es que no cabe la punta del dedo índice o la rama de la Grasper por el defecto herniario. 1, que la punta del dedo índice o la rama de la Grasper caben una vez. 2, que caben 2 veces. Y 3, que caben 3 veces en el defecto. ¿Cómo vamos a explorar a un paciente? Primero, antes que todo, tenemos que recordar que cuando un paciente tiene una hernia, el diagnóstico es totalmente clínico. Creo que nos podemos apoyar de radiografías o de tomografías, pero esto ya son como por patologías asociadas, como para descartar obstrucción, no como tal para descartar si tiene una hernia o no. Entonces, primero vamos a recordar que hay una hernia que se llama reductible, en la cual el saco y el contenido pueden volver a la cavidad abdominal y la hernia está entrando y saliendo y solo sale con la hiperpresión del abdomen. La irreductible encarcelada es lo contrario, ya no puede devolverse a la cavidad, pero no hay inflamación del saco ni hay alteración del riesgo sanguíneo. Es decir, siempre va a estar fuera. Lo que va a causar la molestia simplemente es el bulto y no hay compromiso del tránsito intestinal. Y la hernia estrangulada es cuando es una hernia irreductible, pero aparte ya hay dolor, pero por falta de riego sanguíneo. Incluso puede estar comprometiendo un asa intestinal. La hernia de Richter es una hernia estrangulada donde el anillo va a atrapar una asa intestinal. Va a haber gangrena, pero no va a haber datos de obstrucción intestinal. Entonces, cuando nosotros palpamos un paciente, se dice que puede haber 2 contenidos, el epiplón o una asa intestinal. El epiplón se dice que es como plástico y nodular y el asa intestinal va a ser suave debido al gas y al ruido peristáltico característico de la misma. Entonces, primero tenemos que tener a nuestro paciente de pie y vamos a visualizar si podemos observar los defectos o las protrusiones. Entonces, el dedo va a dirigirse hacia la parte más baja del escroto, o en el caso, y se va a tratar de invaginar en dirección al conducto inguinal. Se va a palpar, o se va a intentar palpar, el anillo interno a través del anillo inguinal externo, y luego se va a pedir al paciente que ejerza fuerza. Entonces, lo que nosotros vamos a sentir es la protrusión del saco y del contenido. Y también para explorar la región crural, pues aquí lo que vamos a hacer es palpar 2 traveses de dedo por dentro de la arteria femoral, inmediatamente por debajo del ligamento inguinal.
El anillo crural, pues difícilmente se va a sentir, a no ser que haya una hernia, pero se va a tratar de palpar. Entonces tenemos que recordar que va a estar relacionado con la arteria femoral y la vena femoral, con el ligamento inguinal, y va a estar dirigido hacia el escroto en el hombre y hacia los labios mayores en la mujer. ¿Cuál va a ser la diferencia en la exploración de la región inguinal con la mujer? Pues que no se puede imaginar los labios. La palpación del ligamento inguinal del pubis puede localizarse exactamente el orificio inguinal externo con el dedo, y se le tiene que pedir a la paciente que haga presión, que haga vasalva para percibir el saco. Ahora ya vamos a hablar acerca del abordaje abierto. El abordaje abierto se divide en técnicas sin tensión y técnicas con tensión. En las técnicas sin tensión vamos a empezar con la técnica preperitoneal de estopa. Las indicaciones para esta técnica es en aquellos varones mayores de 50 años, hernias difíciles, que van a ser aquellas bilaterales o asociadas con eventuaciones bajas, en las complicadas, ya sea por deslizamiento, recidiva o multirecurrentes, pacientes con alto riesgo como obesos, cirróticos o ancianos, las hernias asociadas a la destrucción del ligamento de Pupar o de Cooper, las alteraciones del tejido conectivo y los pacientes pues, que tengan temor a la atrofia testicular. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser una incisión en línea media infraumbilical, y de ahí vamos a disecar los espacios de Bogros y de Retsus, y se va a avanzar de forma preperitoneal de manera amplia. Se va a extender la disección hasta las crestas ilíacas anterosuperiores en el sentido lateral, y se va a disecar a lo largo del ligamento de Cooper, pero se tiene que identificar primero los vasos ilíacos externos. Hay que tener cuidado de no lesionar las estructuras nerviosas, y de hecho se tiene que cortar circunferencialmente a ellas. ¿Cuáles van a ser las ramas que podemos lesionar? La rama genital y la femoral del nervio genitofemoral son las que tienen mayor riesgo en esta técnica. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en la emergencia del anillo profundo y femoral. Vamos a decir que nuestra disección esté completa cuando ya no existan sacos herniarios, cuando esté disecado totalmente tanto el espacio de Retsus como de Bogros, y se puedan observar los vasos ilíacos internos. Vamos a confeccionar una malla, la cual por lo general es de polipropileno. Va a tener una proporción transversa longitudinal de 3:2 y va a medir más o menos 26 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. ¿Cómo se va a colocar la malla? Tenemos que colocar a nuestro paciente en posición de Trendelenburg. Vamos a introducir el vértice lateral con unas pinzas de Rochester hasta rebasar los vasos ilíacos en dirección inferolateral, y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y debemos de colocar el borde de esta malla 1 a 2 centímetros por debajo del ligamento de Cooper. Y debemos de evitar que en todo este proceso la malla se nos movilice o se retraiga. Vamos a colocar de forma preperitoneal la malla en forma lateral, y debe estar colocada a una distancia no mayor a 1 centímetro de la cresta ilíaca anterosuperior. Se va a dirigir hacia la línea media superior y se va a colocar de tal forma que dé la impresión de una barra militar. Se va a fijar a la fascia umbilical con un solo punto de material absorbente y se van a retirar las pinzas de sujeción. En este momento se van a colocar drenajes, porque en esta plastía sí se dejan drenajes. Ya posteriormente se va a terminar de hacer el cierre de la pared. Luego tenemos la técnica de Lichtenstein. Las indicaciones van a ser hernias inguinales primarias en aquellos pacientes que sean mayores de 45 años, obesos, con EPOC, fumadores, que tengan tumoraciones inguinoescrotales, en hernias también que sean de piso posterior, que sean complicadas, en las hernias
de recidiva y las hernias crurales. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser nuestra incisión. Más o menos puede ser de 5 centímetros y hay dos tipos, la incisión transversa y la incisión oblicua. La incisión transversa es esta y sigue las líneas de Langer. La incisión oblicua se hace sobre la distancia desde el anillo interno al externo. Vamos a trazar una línea desde la espina ilíaca anterosuperior al tubérculo del pubis y se va a incidir de 5 a 7 centímetros para a 1 centímetro de la marca previa que habíamos realizado. Y debe de quedarnos 2 centímetros por arriba del tubérculo del pubis. Entonces vamos a incidir la piel, la fascia del oblicuo externo. Si encontramos alguna vena subcutánea se tiene que ligar. Y nuestro objetivo es exponer el músculo oblicuo externo desde el anillo externo. Nos tiene que quedar una abertura de 10 por 5 centímetros para que nosotros podamos exponer y visualizar bien todos nuestros componentes. Ya que abrimos la fascia del oblicuo externo, entonces Angie, perdón. Oye, haz más interactiva la clase para que los R1 puedan participar o tus compañeros R2 también. Ok, sí, doctora. Angie, ¿puedes volver a la imagen de la incisión? Voy. Dame 2 segundos. Listo. Ahí cuando entramos con el doctor Pinto en una plastía inguinal, él nos explicó que, por ejemplo, para hacer la incisión horizontal que está en tu imagen al lado izquierdo, pues del tubérculo del pubis se toman 2 traveses de dedos y ahí va a ser nuestro primer punto. Y de la espina ilíaca anterior superior, que se toman también 2 traveses de dedos, pero 2 hacia abajo. Entonces del tubérculo del pubis son 2 hacia arriba y de la espina ilíaca anterior superior son 2 traveses de dedos hacia abajo. Y ahí va a ser nuestra incisión. Generalmente cae a nivel del pliegue cutáneo que tiene el paciente. ¿Sí? Así es, Nico. Entonces, Nico, ya que abrimos el anillo externo, ¿sabes qué continúa? Pues se van disecando. Lo que sí nos hizo mucha énfasis el doctor Pinto cuando entramos a la plastía es todo vasos que se encuentre en el tejido celular subcutáneo, Camper, Scarpa o Laudet, pues se tienen que ligar y no así solamente electrocauterizar. Ajá. Se llega a la ponerosis del oblicuo mayor, se secciona, pues se abre esta y se va a evidenciar el orificio inguinal Externo. externo. No. Sí, Sí. Ajá. Y se localiza el cordón umbilical, el cordón espermático, perdón, se pasa una cinta como está en tu imagen, la imagen A, la cinta de umbilical, ¿sí? Ajá. Y pues se trata de localizar el saco herniario, ¿no? Y se reseca. Entonces, ya que llegamos hasta aquí, si vemos que no tiene una hernia femoral, pues nos vamos a omitir este paso, que este paso sería abrir la fascia transversalis y resecar la hernia femoral. Si no, nos quedamos hasta aquí y, como dice Nico, vamos a resecar pues el saco y el contenido del saco lo vamos a regresar hacia su cavidad. ¿Ok? Entonces, ¿sabes cómo se hace la malla? ¿Alguien? No sé quién está conectado. Levi, ¿nos podrías ayudar explicándonos cómo se conforma la malla? Fíjate que la confección de la malla en este tipo de plastías es muy importante porque si lo haces mal, si la cortas mal, pues vas a batallar para fijarla. Entonces se tiene que formar más o menos como un triángulo, no es regla, más o menos uno le calcula el tamaño del piso pélvico, del piso de la región inguinal en donde se va a colocar y se recorta un pequeño triángulo más o menos, póngale ustedes como de 10 por 5 centímetros aproximadamente. Esto, pues, le digo, las medidas varían mucho
y se debe de cortar, hacer una pequeña incisión en forma longitudinal que abarque o que separe esa malla en 2/3 y 1/3. Ajá. ¿Esto para qué? Por la disposición que tiene el cordón espermático, se debe de hacer un pequeño orificio, como se ve aquí en esta imagen, se debe hacer un pequeño orificio en donde tenga oportunidad de salir el cordón espermático, y la confección de la malla es esta, miren. Híjole, ¿cómo puedo hacer para que, ¿cómo se llama? Para señalar, ¿se puede? ¿O señálalo? Sí, doctor, arriba en la parte donde dice ver opciones, creo que ahí puede poner marcador o... Ver opciones, solicitar control remoto. Sí, Listo. Ah, miren, ¿se ve el cursor? No, te perdí mi cursor. Ahí se ve, ya se ve. Ah, ah, y para rayar. en la Pues, parte, en la parte de anotar, creo, doctor. No sé si se ve el mío, porque se lo ve. miren, entonces la malla tiene esta forma, ajá, como triangular, ¿no? Como rectangular. Y se debe de cortar de forma que sea aquí 1/3, ajá, y aquí sean 2/3 de la malla. No se corta hasta arriba, ajá, y se deja un pequeño espacio para que pueda pasar el orificio, el cordón espermático. Eh, Se debe de colocar sobre todo el piso, y se deben de dar algunos puntos de fijación con material no absorbible. Habitualmente nada más se fijan, hay quien da un punto aquí pues están señalados 3 puntos. Hay algunos cirujanos que dicen que mientras menos sutura mejor, porque puedes provocar inguinodinia, o pueden pexar los nervios que están en la región inguinal y generar inguinodinia crónica, ¿no? Entonces, mientras menos material, a mí me enseñaron así, que mientras menos material uses para fijarla mejor. Habitualmente nada más un punto aquí, otro acá, a lo mejor otro por acá. Tener cuidado en esta parte con los vasos femorales y nada más. Ajá. Así se confecciona ese tipo de malla. Exacto. Y por ejemplo, hay tres puntos importantes para poner la sutura, que es en el pubérculo del Ajá. pubis, en el ligamento de Cooper y en el área conjunta. Ujú. Esos son como para fijar, y ya después, como dice Levi, puedes poner otros cuantos puntos. Ahí depende como de dónde lo leas. Dice que puedes hacerlo con puntos separados o puntos continuos. De preferencia puntos separados, ¿no? Ajá. No está bien, o no creo que esté bien sistemáticamente dar un punto ahí continuo. En la oportunidad que entré a ver hacer la plastilla inguinal con el doctor Pinto, pues la sutura que dio en el tubérculo fue, bueno, el punto del tubérculo, y ahí se siguió con una sutura continua en el borde inferior de la malla, ¿no? Ujú. Esa sutura continua fue sobre el ligamento, anudando la malla al ligamento inguinal. Ya en la parte posterior de la malla, pues ya se dieron puntos separados, y en la parte de arriba, ¿no? Al tendón conjuntal también fueron puntos separados, todos con problemas. Por ejemplo, con el doctor Briseño, a él no le gusta dar los continuos porque él refiere que muchas veces como que se encoge la malla y se arruga, entonces ocasiona más complicaciones como ingunodinia, como ya había mencionado Levi. Eso es importante. Angie, ¿me escuchas? Sí. Sí, bueno, mira, en la literatura dice que la sutura idónea para fijar una malla en una plastilla inguinal es una sutura no absorbible monofilamento, ¿no? Ujú. Aquí, pues, en el hospital, es un hospital de tercer nivel, tenemos prolene, ¿no? Entonces, casi siempre es el que usamos. ¿Qué otro material pudiéramos usar si no hubiera prolene? Monofilamento no absorbible. ¿Qué otra sutura es así? El nylon, ¿no? La polidaxona. Nylon se puede usar para fijar la malla. Ahora, ¿qué punto hay que dar? ¿Cómo es la sutura para fijar una malla? Lo que dice al menos el Mayagoitia es continuo, es un punto
sujete continuo en el ligamento inguinal, ¿no? ¿Y hasta dónde? Más o menos. Porque si no nos podemos seguir extendiendo, ¿no? Hasta la orificio Al menos inguinal. 2/3 partes arriba del anillo inguinal superficial, así es como dice, ¿no? Y luego fijarla al área conjunta, ¿no? Eso es importante. Luego comentas también que a la larga, pues la malla se encoge. ¿Saben qué porcentaje se encoge de la malla? Se retrae, es la palabra. Así era, se retrae, es que no me acordaba. Ajá. ¿Alguien sabe? Es un 20%, ¿no? Entonces la malla, la longitud que le vayamos a poner, se retrae hasta en un 20%, ¿no? Entonces es importante. Siempre se mide la malla del tubérculo de la sínfisis del pubis, ¿hasta dónde? Si Hasta la... dividimos en tercios, ajá, Y ya ¿sí? de ahí le agregas otros 2 centímetros más, pues considerando la retracción. Sí, más o menos es del tubérculo de la sínfisis del pubis hasta el anillo inguinal, esa es una tercera parte. Entonces, 2/3 partes de esa dimensión hacia atrás, siguiendo las líneas longitudinales, las fibras longitudinales de la aponeurosis. Ese es el ese es el trayecto de la malla, ¿no? Entonces, una tercera parte de la sínfisis al anillo y de ahí 2/3 partes hacia posterior y lateral, ¿no? Entonces, eso es más o menos de la longitud de la malla. Muy bien. ¿Puedes continuar, Añi? ¿Podemos borrar eso? Pues, ya quité el control, amiga, para borrarlo. No sé si tú puedes. A ver, así. Voy, permítanme. Se atoró. Bueno, igual la siguiente técnica es sin tensión. La misma incisión de 4 a 6 centímetros, siguiendo las líneas de Langerhans, y vamos ya a disecar de la misma forma. Aquí lo que tenemos que hacer es ubicar la aponeurosis del oblicuo externo y vamos a identificar un plano vascular. ¿Alguien sabe entre cuáles músculos vamos a ubicar este plano vascular? Entre el oblicuo mayor, tanto interno como externo. Y vamos a llegar al ligamento inguinal y vamos a ubicar el borde lateral del recto del abdomen. Ahí vamos a colocar los separadores y vamos a hacer el abordaje del saco herniario. Vamos a incidir a la vaina cremastérica, vamos a separar longitudinalmente las fibras. Aquí se tiene que evitar la destrucción del cremáster, porque si no vamos a destruir el reflejo cremastérico. Y vamos a hacer una disección alta completa. ¿Esto qué significa? Que tenemos que hacer la disección del saco hasta la base totalmente. Ya que disecamos este saco, que está aquí, vamos a colocar el conito, que es la malla. Entonces, el conito lo vamos a empujar hasta el fondo y tenemos que hacer que nos quede por detrás del anillo interno. Entonces, ¿cómo se va a quedar esta malla en esa posición sin que nosotros lo suturemos? Es porque tiene un efecto velcro y entonces se va a como adherir. Y lo que sigue, estos son como los diferentes tipos de conito. Entonces podemos utilizar estos. Dicen que tiene forma como de sombrero de cowboy. Y lo que tenemos que hacer entonces es retirar primero el saco, ¿no? Ya que retiramos eso, empujamos el conito. Y cuando nosotros lo empujamos y logramos llegar a esta parte, entonces se va a abrir y este es el efecto velcro que tiene. Después de eso, entonces vamos a colocar otra malla, que el único es exactamente igual que la malla previa
igual 2/3, y aquí está el otro, el neoanillo que vamos a formar, y con esto, como decía Levi, vamos a utilizar las menor cantidad de suturas que vamos a necesitar solo para sujetar el anillo. Ya que llegamos a esa parte, pues ya vamos, vamos a cerrar por planos nuestra incisión. Luego tenemos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, la siguiente hernioplastía va a ser la técnica de Gilbert. Aquí, igual, lo mismo, hacemos nuestra incisión transversal, vamos a hacer la exposición de la aponeurosis y vamos a disecar, vamos a realizar un primer espacio que vamos a disecar vamos a tener unos coléjagos laterales y mediales que van a ser el oblicuo mayor, y vamos a ampliar nuestra incisión hasta donde el ligamento inguinal se va a unir con el tubérculo púbico. Y de ahí se va a utilizar disección Roma para separar el saco herniario del cordón y de las fibras de la fascia transversales. Vamos a crear un espacio adecuado que ¿alguien quiere participar? Y apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, para crear un espacio preperitoneal, y esto va a alojar el componente interno del dispositivo del peritoneo. Aquí no hay que movilizar los vasos epigástricos y se va a efectuar una inserción del dispositivo igual con un dedo, ¿no? Entonces aquí está. Es muy parecido al anterior. Y eso es lo que les comentaba, que por ejemplo este se parece mucho a un sombrero de vaqueros en la parte interior. Entonces primero resecamos nuestro saco, ya después colocamos nuestro dispositivo y pues vamos a irlo acomodando pocamente. ¿Tienen duda en esta parte? Luego tenemos la técnica de Cisneros. Aquí igual, primero nuestra incisión transversal, la exposición del canal inguinal, luego la disección del tejido celular subcutáneo, se va a exponer el músculo oblicuo mayor, el anillo inguinal, se va a seccionar el anillo inguinal externo. Aquí tenemos que tener cuidado y proteger el nervio ilioinguinal, y se van a disecar 2 colgajos. El medial va a permitirnos visualizar el área conjunta y el lateral al ligamento inguinal. Bueno, y los componentes, perdón. Los componentes de esta técnica igual es un tapón o cono de polipropileno o bioabsorbible al 100%, el parche de malla plana, que es el polipropileno pesado parcialmente absorbible, la sutura no absorbible, y que puede ser también de lenta absorción para fijar el tapón, y el parche al ligamento inguinal y el piso del canal inguinal. Entonces, en dirección cefálica se van a disecar de 2 a 3 centímetros hasta más o menos puede llegar lo máximo 5 centímetros, porque si no se van a hacer hernias recurrentes, se va a crear un espacio en donde nos va a permitir colocar el parche, que va a ser sobre el triángulo lateral de la ingle. Hay que visualizar los nervios ilioinguinales, el ilio hipogástrico también. Hay que movilizar el cordón espermático o el ligamento redondo, y ya se abre la fascia espermática interna, se identifica el saco herniario, se va a disecar, se va a separar con disección Roma y se evitan lesionar los elementos del cordón. Realizamos también una disección alta. Ya que hicimos todo esto, entonces ya podemos disecar el saco y previamente vamos a invaginar pues el contenido del mismo. Entonces vamos a introducir un dedo para revisar completamente el orificio miopectino en su totalidad o a través del espacio de Bogros. Ya que insertamos el tapón, que sería este,
y vamos, que puede ser la malla de polipropileno bioabsorbible, y el vértice va dirigido hacia la cavidad abdominal. Este tiene como forma de pétalos, entonces estos pétalos deben de quedar justo por el anillo interno. Vamos a colocar 4 puntos cardinales de sutura separados de material bioabsorbible, y ya después se va a pues ir cerrando, se va a ir recortando el excedente de la malla previamente, lo que les comentaba de que no debe de pasar el excedente de 2 centímetros, y no debe sobrepasar más allá del tubérculo púbico y la vaina del recto anterior. Aquí se recomienda que la sutura sea continua con máximo 5 puntos. Y ya más allá, lo que nos puede ocasionar es una lesión en el nervio femoral. Después ya se toman las colitas de la malla, se va a cruzar y se va a colocar sobre una cola sobre la otra, y se van a hacer coincidir los bordes. Y debe de quedar como un hoyo de herradura. Y hasta aquí. Doctor Levi, todavía falta pues bastante. ¿Lo dejamos hasta aquí o continúo? ¿O doctor Bruno? Yo creo que aquí, Angélica, pues es que la verdad es mucho el tema de hernias inguinales, es muy extenso y es complejo. Entonces, vamos a quedar en los que estamos, de tu clase y los que faltan, pues que traten de estudiar las pastillas con tensión. Ya dijimos varias, algunas hoy en el pase de visita, y vamos a continuar con eso y ya, nada más. Posteriormente, ya después, la cuestión de la laparoscopía, pues la abordamos cuando toquen pastillas inguinales en el temario del R2. Ajá. Está bien. Ahorita nada más para no dejar, al menos la cuestión abierta, pues vamos a dejarla. Si quieres la próxima sesión, pues ya le seguimos. Y pues yo creo que la siguiente semana nos dijo el doctor Carreón que íbamos a iniciar con el temario. Nada más para que lo tengan en cuenta todos, ¿no? El lunes, ya les había dicho, el lunes expone el R1, el miércoles el R2, y etcétera, ¿no? Sí. Está bien, bueno. Angélica, Anda, solo doctora. una pregunta. ¿De dónde sacaste la información? ¿Cuál es su bibliografía? El Mayagoitia del Hernias, Surgery of Hernias, y del libro de hernias de Ticón. Ok, para que los R1 tengan más o menos idea de dónde leer hernias. Si tienen el libro o el PDF, pues pásenselo para que puedan estudiar. Y pues lo que dijo Levi, ¿no? Entonces, trata de hacer tu clase más interactiva, porque pues no, o sea, es tedioso nada más estar leyendo o escuchando el tema, y pues para que los demás vean que han aprendido y que les falta por estudiar, ¿no? Pregúntales a tus compañeros, o sea, al menos nada está Nico participando y no escuché a nadie más de los R2. Y pues a los R1 hoy les dejamos estudiar también anatomía y lo que dijo Levi, ¿no? Las hernias con tensión y sin tensión. Por favor. De acuerdo, doctora. Ahora, nosotros ya le pasamos el link y bueno, el correo y los datos para entrar al Mega, donde están los libros de cirugía, y también le hemos pasado varios libros a los R1, ¿no? Para que todos estudiemos este tema, ¿no? Que es importante, ¿sí? Ok, sí, en Mega es una aplicación donde hay muchos libros de cirugía. Ya Nicolás, como nos dijo, ya les pasó contraseña. Y los R3 que se acuerden de qué les preguntan en el poem de hernia a los R2, pues también pasen las dudas. Igual nosotros, si nos acordamos de algunas preguntas, pues le estaremos recordando para que pues vayan anotando y estudiando. Gracias. Gracias a todos. Ya puedes cerrar la sesión, por favor, Ricardo. Gracias.